Lectura del libro, Caminos de Autorrealización. La integración trascendente. Tomo 2. Por Antonio Blay. Capítulo 9. Hacia el encuentro con Dios. En el último capítulo estuvimos hablando de cómo todo lo que existe es una expresión de la divinidad, de qué modo todo está en un proceso de ascenso, de culminación, de qué manera todo está buscando el absoluto, de qué modo todo es oración y cómo nuestra aceptación y participación consciente en este rito nos permite participar en esa oración cósmica. Así, nuestra existencia adquiere entonces un carácter sagrado, todos sus aspectos se convierten en algo que tiene un sentido, en un lenguaje hacia Dios. Esto no significa que tengamos que convertir nuestras actividades en una formulación religiosa. Quiere decir que hemos de vivir la divinidad a través de todas las formulaciones, a través de todos los modos, estilos y actitudes. Cuando se habla de religión, de Dios, de espiritualidad, inmediatamente se tiende a adoptar una determinada actitud, como aquella que se adopta en una iglesia, o como la que uno se imagina que tendría que adoptar en un convento. Esta puede ser una actitud que responda a una fase determinada, a una circunstancia determinada, pero de ningún modo esta ha de ser la actitud en nuestra existencia cotidiana. Recibir y dar paso a Dios en mí. Hemos de aprender a vivir las situaciones con una sencillez absoluta, con gran naturalidad. A cada nivel le corresponde su actitud propia, y es esta actitud propia la más natural, la más auténtica de cada nivel, la que es oración. Cuando yo hago una cosa determinada soy consciente del proceso que está detrás del hacer. Cuando soy consciente de lo que me está empujando a actuar del modo que actúo, a hacer cada cosa que hago, a decir cada cosa que digo, estoy participando con todos los demás que están haciendo. Estoy participando con toda la misma naturaleza que se expresa en este nivel. Pero no por ello debo adoptar una actitud pseudomística. He de poder vivir la alegría, la simplicidad, he de poder vivirlo todo con este ensanchamiento interior de conciencia. No poner cara de misterio, cara de lástima o de recogimiento. No debemos confiar en las caras y en las expresiones, todo esto son papeles, personajes. Busquemos nuestra verdadera cara, nuestra verdadera fisonomía, nuestra verdadera naturaleza, y tal vez descubramos que se está riendo a carcajadas de todos los personajes que estamos representando, cuyo papel estamos adoptando. Esta sacralización de nuestra existencia debemos hacerla de un modo consciente, de un modo pleno, alegre, para que sea una especie de amplificación de lo que es nuestra oración personal. Nuestra oración personal es nuestra, responde a nuestra idiosincrasia, a nuestro modo particular de ser, y hemos de poder vivir paralelamente nuestro plano personal de autoexpresión hacia Dios junto a ese otro plano horizontal en que estamos produciéndonos todos a través de cada hecho de la vida cotidiana, a través de cada suceso. Estamos viviendo esa oración de todos a través de cada acontecimiento del quehacer diario. En nuestro proceso de encuentro con la divinidad, el segundo aspecto es el de recibir y dar paso a Dios en mí. Descubriremos que, siempre en todo lo que es proceso, es decir, en todo aspecto de la existencia, existe un doble juego, una doble dirección. Nos movemos en el mundo de la dualidad. El acto de crecimiento se hace siempre a través del doble juego. Esto lo comprobamos en el plano físico, en el cual necesitamos siempre dos puntos de apoyo, uno fijo y otro móvil, para poder desplazarnos. Nosotros tenemos dos piernas, para apoyarnos alternativamente en una y en otra nos inclinamos hacia atrás y hacia adelante. Constantemente esta dualidad es la ley del devenir en nuestra experiencia, en el mundo. Este trabajo de encuentro con Dios, en tanto que proceso, en tanto que algo que hay que conseguir, está también sometido a este doble juego, a esta doble dirección. Yo voy hacia Él, yo me expreso, yo trato de formular mi aspiración y mi intuición, y trato de ser una llama viva de demanda. Pero luego viene el otro aspecto, aquel por el cual yo aprendo a ser escéptico, por el que admito interiormente, por el que me abro para que algo nuevo venga y me lleve. Una vez que me he expresado, si mi expresión es auténtica, es sincera, debo estar receptivo y en silencio para que ese vacío que se ha producido se llene de esa divinidad, de esa energía. Esto no ocurriría si mi proyección primera no ha sido dirigida en este sentido.
Si yo me he vaciado hacia abajo, me llenaré de abajo, si me vacío en el medio, me llenaré ahí, si me vacío arriba, me llenaré de arriba. Por eso esta frase de autoexpresión, este gesto de entrega y de sacrificio del que hablábamos en otro capítulo necesita ser hecho, y es el único medio para que en mí haya una receptividad, una admisibilidad de algo totalmente nuevo, de algo superior. Así, pues, yo he de aprender a ser receptivo a la divinidad, a Dios, a lo superior. Y no olvidemos que esta receptividad a lo superior es algo nuevo. Esto quiere decir que yo no he de esperar algo determinado, ya que todo lo determinado es viejo, es conocido. Lo nuevo es lo otro, lo no conocido, es un esperar del todo pero sin esperar nada, porque no sabemos qué es lo que hemos de esperar. Toda formulación que yo me haga, toda idea, toda referencia concreta que quiera hacerme, está ya poniendo condiciones, obstruyendo el camino, cerrando la posibilidad de que esto ocurra. Yo debo quedarme receptivo hacia arriba pero sin la más mínima noción de un Dios concreto. Esta es la espera más correcta. En cuanto quiero reproducir una situación anterior que me ha parecido muy elevada, o en la que he tenido un cierto sentimiento muy sublime, una cierta intuición, entonces pretendo repetir esto. De hecho no estoy haciendo oración a Dios, sino que estoy haciendo oración a esa experiencia, al recuerdo que tengo de aquella experiencia, sencillamente al recuerdo de aquella sensación o de aquella intuición. Y este tratar de evocar un recuerdo no cierra. La experiencia espiritual ha de ser siempre una experiencia con relación a lo desconocido, a lo nuevo. Cada instante ha de ser una actitud de aventura total. En cuanto yo quiero algo determinado no estoy buscando a Dios, sino que busco este algo determinado. Ahora bien, yo intuyo que Dios es mi fuente, que es la fuente de donde sale todo mi ser, que es mi centro, mi verdadero yo, el yo de mi yo, por tanto, todo lo que soy, absolutamente todo lo que soy y creo ser, absolutamente todo, me viene de la fuente única. Y esto, por sí solo, ya debería ser suficiente para que viéramos lo absurdo de nuestra actitud cuando nos atribuimos la propiedad de cualquier cosa, de la virtud, de la inteligencia, de la cultura, del prestigio, de la bondad o de cualquier otra cualidad. Toda propiedad personal es una especie de renuncia que hacemos a abrirnos, a vincularnos a lo que es la fuente de nosotros mismos. Es el mismo caso que si un hijo nuestro, pequeño, creyera que Él es quien hace sus cosas, quien satisface sus necesidades, quien se las arregla por sí mismo. Todos veríamos en ello una actitud antinatural, una actitud que repugna. Por eso la infancia es tan extraordinaria, porque acepta todo lo que le es dado, porque no tiene la pretensión de propiedad, ni, cuando los niños son pequeños, la posesión de un yo propietario. Los niños reciben de un modo natural, espontáneo, sincero, todo lo que se les da, del mismo modo que expresan con naturalidad lo que viven dentro de ellos. Pues bien, nosotros estamos haciendo lo mismo que el niño que imaginábamos antes, que el niño que tenía pretensiones de ser suficiente por sí mismo. Yo me valoro en relación con la inteligencia, con mis cualidades, con mi físico, con mis gracias. Y nada de estas cosas son en realidad propiedad mía, ni siquiera yo soy mío. Parece, sin embargo, que el hecho de afirmar que nada de lo nuestro es en realidad nuestro nos deje muy pobres. Uno tiene la sensación de que de repente se ha quedado en la miseria total. Es que aquí siempre se produce un malentendido, una confusión. Nuestro sentido de propiedad se apoya en algo real. Yo necesito sentirme yo en relación con las cosas, entonces este valor del yo lo proyecto a las cosas, me identifico con las cosas que tengo, con mis cualidades, debido a la necesidad que tengo de sentirme yo, de sentir una noción de realidad. Y como esta realidad no la vivo en el centro, la proyecto, trato de vivirla a través de la periferia, a través de mi modo de ser. Por tanto, en esta exigencia de propiedad hay algo auténtico, que es la exigencia profunda de ser, y de ser del todo. Y en este sentido el problema reside en que nunca somos suficientemente propietarios, y tendríamos que serlo más. Pero no somos propietarios en el sentido de que yo soy mi inteligencia, de que mi inteligencia es algo mío, de que es algo que solo se debe a mí y que me pertenece solo a mí. Dios se expresa a través de mí, a través de estos modos.
Mi verdadero ser es eso que me viene de Dios, eso que participa de algún modo en el ser de Dios. Podemos llamarle el espíritu, el yo superior. Es ahí donde, si nosotros aprendemos a centrarnos, descubriremos toda la potencia extraordinaria que tiene este sentido de realidad que equivocadamente buscamos a través de una exigencia de propiedad sobre determinadas cualidades. Las cualidades, por grandes que sean, siempre son pequeñas. En cambio, este ser que es está más allá de toda limitación, es un poseedor absoluto, pero el absoluto no le deviene en cuanto al absoluto de la cosa poseída, sino que le deviene de su naturaleza, de su fuente infinita, que es el absoluto. En cuanto yo quiero afirmarme en algo, y a través de algo, es cuando cometo el error. Y donde hay error hay sufrimiento. Por esto, aprender a ver todo esto claro, a reflexionarlo, a meditarlo, a insertarlo en nuestro modo de vida diaria, es aprender a eliminar el sufrimiento. El sufrimiento es algo perfectamente eliminable, no tiene razón de ser, y su única causa reside en el error, en una visión defectuosa. Como en el caso del niño pequeño que se cree que es autosuficiente, pero que en cada instante descubre que no lo es. Sin embargo, él sigue creyendo que es el mundo que está mal organizado, que la culpa es de todos, de los padres, de la gente. Y esto es así porque quiere subordinarlo todo a esa idea que él se ha hecho. Por tanto, como la idea es falsa, cada encuentro con la verdad se convierte para él en sufrimiento, en negación de esta idea. Si Dios es la fuente infinita de mí, esto significa que es también la fuente de todo cuanto hay en mí, de toda cuanto funciona en mí y de todo mi funcionar. No solamente es la fuente de mi cuerpo en tanto que materia, es la fuente del cuerpo y de su funcionamiento en cada momento, de mi afectividad y del funcionamiento de esta afectividad, de mi inteligencia y de su funcionamiento. Es decir, Dios es Dios de todo, porque es el Dios absoluto. Estamos creyendo normalmente que hay un absoluto que está ahí, y luego todos los relativos pequeñitos que están aparte. Estamos constantemente creando un mundo de dualidad dentro del absoluto, lo cual es una contradicción de términos. El absoluto es absoluto. Y, en tanto que absoluto, no admite nada más, no hay nada más. Pero dentro de este absoluto hay formas de manifestación. No aparte del absoluto, no podemos hablar de absoluto y, en otro lado, de relativo, porque es entonces cuando convertimos el absoluto en otro relativo. Lo absoluto es absoluto porque es la única realidad que es, pero esta única realidad se expresa en modos de ser dentro de este mismo ser que es, y estos modos de ser son aquello que llamamos apariencias de multiplicidad dentro de la única realidad. Todos los modos son en el absoluto, no hay nada que exista aparte de él, nada que tenga autonomía propia fuera de él, concebir esto sería absurdo. Sin embargo, estamos influidos por una idea antropomórfica de Dios, y, así, vemos a Dios como un Señor muy poderoso, allá arriba, en su sitio, desde donde nos vigila mediante un servicio de inspección muy bien montado gracias al que puede observar el correcto funcionamiento de todas las cosas. Eso es infantil. Es bonito y poético, pero tiene el inconveniente de que es falso. Esto quiere decir que si Dios es el absoluto, el único absoluto, todo mi funcionar funciona en el absoluto, y esto es algo que yo no puedo evitarlo, que es así. El absoluto, sin embargo, se manifiesta en formas elementales, así, hay un nivel que llamamos material, otro que llamamos emocional, otro intelectual, etc., todos ellos dentro del absoluto. Nuestro problema aparente, es que, dentro de esa conciencia de absoluto, hemos de pasar de un nivel a otro en un sentido de progreso evolutivo para llegar a descubrir que la fuente de todo es el absoluto. Por tanto, nuestra mente es un elemento más dentro del absoluto, un elemento dinámico, un elemento que, como todo lo que existe, está en proceso. Esto quiere decir que tiene una trayectoria, que primeramente abarca un poco, luego abarca un poco más y así progresivamente. Y esto es lo que nos proporciona la ilusión de una conciencia separada, de algo totalmente desvinculado del resto, de Dios. Simplemente esto se debe a que la maquinaria mental está en proceso de crecimiento.
Ocurre exactamente como en el caso del niño pequeño que tiene la conciencia muy limitada de sí mismo y del horizonte que le rodeó. A medida que va creciendo se va ampliando esa conciencia que tiene de sí y del ambiente. Es un proceso. Igualmente podríamos decir que, considerando toda la humanidad como una unidad, en el aspecto mental estamos en un periodo infantil. Y lo único que nos separa de eso que llamamos realización es precisamente esa idea que nos formamos de nosotros. En la medida en que mi mente pueda comprender, pueda aceptar que Dios es el absoluto, que estoy completamente nutrido en el absoluto, que estoy constantemente respirando en el absoluto, que estoy impulsado, dirigido, que estoy sintiéndome ser, sintiéndome todo lo que soy capaz de sentir, en el absoluto y por el absoluto, me daré cuenta de que la única postura correcta es aceptarlo, y aceptarlo con todas sus consecuencias. Lo cierto es que ahora no lo acepto. Tal vez lo pienso, pero no lo acepto. Sí, eso del absoluto está muy bien, pero si yo prescindo de mí, qué mal lo pasaré, si yo no voy a trabajar y no me gano el jornal, a ver quién me pone el plato en la mesa. Y creemos que esto demuestra un gran sentido de filosofía. El que nosotros vivamos en el absoluto no excluye ni el trabajo, ni el jornal, ni las obligaciones. Todo forma parte del absoluto, la necesidad, el esfuerzo, las pasiones también. No se trata de un absoluto mágico que nos solucione las cosas desde el cielo. Es un absoluto que está funcionando a través de nuestro nivel físico mediante unas leyes de crecimiento que están haciendo que todo se desarrolle a través de la lucha, del esfuerzo, gracias al ejercitamiento, al entrenamiento, a la prueba y al error. Y es precisamente ese absoluto el que me da la posibilidad de trabajar, el que me da el impulso de trabajar y también unas exigencias exteriores que me obligan a ejercitarme. Esta necesidad de ejercitarme en el aspecto físico, mental, laboral, social, familiar, será para mí un problema en tanto lo viva como algo mío, aparte de los demás, contrapuesto a los demás y tal vez con envidia de los demás. En cuanto me dé cuenta de que este mismo proceso de lucha y de crecimiento forma parte de esa expresión, de esa oración cósmica de la que estábamos hablando, de repente todo adquirirá un sentido diferente. Dios actúa como Dios, no cuando me regala gratuitamente cosas, como un Papá Noel magnificado, sino cuando se expresa a través de mi poder, de mi hablar, de mi conocer, de mi comprender, de mi buscar. Esta es la expresión de Dios a este nivel. Y, además de esta expresión en este nivel, hay otros niveles, y otros, y otros. La capacidad de ser sensible a las formas de la belleza, de gustar de todo lo que es armónico, estético, la capacidad de comprender la verdad, de adquirir una visión más amplia de más verdades o de una verdad mayor que va incluyendo a otras menores. Y, finalmente, la capacidad de ser totalmente consciente, de abrirme a esa conciencia de lo absoluto en mí. Y según yo sea capaz de sintonizar este absoluto a través de un nivel o de otro, así mi vida estará de acuerdo con las leyes que corresponden a cada nivel, con los estados de conciencia que corresponden a cada nivel. Pero si yo estoy viviendo abajo y reclamo los estados de conciencia de arriba, estoy intentando algo imposible. Los estados de conciencia de arriba se alcanzan arriba, son consecuencia del desarrollo, de unos instrumentos, de unos mecanismos receptivos. Y no se pueden obtener sin haber desarrollado todo esto. No es un problema de que Dios los dé a unos, porque aceptan unas cosas, y se los niego a otros, porque estos otros las rechazan. Esto es falso. Este es el motivo por el que decíamos que es tan importante intuir a Dios no solo como un ser personal, sino como un principio universal, un principio cósmico. Los principios hay que comprenderlos, hay que sintonizar con ellos para poder ser receptivo a ellos. Y esto no le quita personalidad al absoluto, su personalidad se expresa a través de este funcionar. No es que no tenga la voluntad propia de estas leyes, todas las leyes son su voluntad. No es que no tenga inteligencia, todo lo que existe es la plasmación visible de su inteligencia. Tiene una personalidad, en un sentido absoluto, no en un sentido de personalidad humana. Pero, a la vez, es un principio, y este principio solo funcionará en la medida en que nosotros estemos sintonizados con él.
Si yo estoy sintonizado solamente a un nivel vital, lo único que ocurrirá es que yo seré consciente de mi salud y de nada más. Si yo estoy sintonizado en mi nivel afectivo, seré consciente de mi capacidad de amar, de sentirme atraído por determinada forma. Si lo estoy a través del nivel mental, sabré discernir una verdad o comprender cuando descubro verdades mayores. Cuando yo esté sintonizado a través del nivel superior, entonces es cuando me quedaré en silencio. En este silencio habrá una plenitud, una evidencia, una claridad. Habrá una realidad que está conduciendo, que está involucrando todo, que está incluyendo todo desde arriba, sin negar nada de cada nivel, porque está viviendo todo desde un punto de conciencia en el que es la suprema exaltación de todo, además de su propia realidad superior. Lo único que hemos de hacer es abrirnos a este nivel superior. ¿Y de qué manera nos abrimos? Mediante el proceso que realizamos en todas las cosas. Hemos aprendido a tomar conciencia física mediante el esfuerzo de hacer y mediante la experiencia de recibir impresiones e impactos. Siempre tiene lugar el mismo proceso. Hemos desarrollado nuestra afectividad mediante el balbuceo de nuestros sentimientos y emociones y mediante los impactos emocionales que nos vienen del exterior. Igualmente, hemos desarrollado nuestra mente gracias al esfuerzo de concretar, de definir, de descubrir la verdad de las cosas, las relaciones de las cosas, de descubrir los esquemas y las operaciones mentales, y luego gracias al poder de comunicar, al poder de expresar. Cuanto más comunico mis ideas, más puedo entender nuevas ideas, y cuanto más entiendo las ideas, más puedo formular nuevas ideas. Mediante esta lucha de ejercitamiento hacia afuera y hacia adentro, ejercitamiento en dar y recibir, yo he ido ejercitando mi mente, mi afectividad y mi cuerpo. Con el nivel superior ocurre exactamente lo mismo, hemos de ejercitar esas facultades espirituales, esa conciencia espiritual de un modo activo y de un modo receptivo. Esta conclusión no tiene que extrañar a nadie, lo raro es que hubiera sido distinta. ¿En qué momento se ejercitan esas cualidades espirituales? Cada vez que yo trato de actuar en relación con la aspiración o intuición que tengo de lo superior. Yo tengo una intuición o una aspiración, en realidad, siempre son ambas cosas, ya que la intuición se dirige a la mente y la aspiración al sentimiento. Con esta intuición yo puedo adoptar dos actitudes, o no hacerle caso, y entonces queda como una semilla sin aprovechar, o bien la intuición despierta un eco en mí, despierta una respuesta, trato de comprender, de verla más clara. En el momento en que le presto mi atención, es como si estuviera nutriendo aquella semilla, la intuición crece, se fortalece, se desarrolla la facultad superior, espiritual. Igualmente, cuando tengo una aspiración hacia algo total y absoluto puedo no hacer caso de esta aspiración, pero también puedo tratar de darle más fuerza, más claridad a esa aspiración, a esa demanda. Puedo tratar de darle impulso, de darle expresión. En la medida en que la miro y estoy tratando de darle expresión, la estoy ejercitando, y este ejercitamiento la hace crecer, fortalecer, desarrollar. Este desarrollo, esta capacidad de ser más fuerte en la expresión me capacita entonces para detectar, para percibir más cosas en ese nivel. Exactamente igual a como ocurrió con la mente, con la afectividad, con la sensibilidad. Ahora bien, si yo únicamente ejercito de un modo activo, pronto encontraré mi límite. Si solamente quisiera desarrollar la mente a base de pensar, sin escuchar, sin recibir, sin permitir la entrada de datos, la mente quedaría pronto limitada en su desarrollo. Es gracias al intercambio, a la apertura receptiva y a la entrega expresiva como tiene lugar el crecimiento. Y cuanto más completa es la expresión, más completa será, o podrá ser, la recepción. Igualmente, a una recepción más completa corresponde un nivel más elevado de expresión. De este modo se va completando el circuito dinámico. Esto es el desarrollo espiritual. Esto y no otra cosa. En realidad, todo está muy claro, ya que lo estamos viviendo constantemente en otros niveles. Solamente que, por algún motivo, al tratarse de términos espirituales, esperamos que todo sea distinto, tal vez esperamos que nos venga dado. Realmente ya nos viene dado, porque en el fondo todo nos viene dado.
Pero lo que nosotros esperamos es que no nos venga regalado en cucharadas, sin que tengamos que abrir siquiera la boca para comerlo. No. Hemos de entender claramente que esto solo lo conseguiremos a través del ejercitamiento. Estamos, por tanto, en esta fase de intentar explicar de qué modo recibimos y damos paso a Dios en nosotros, la forma de aprender a recibirle. Dios ya está en mí, Dios está funcionando en todas partes. Y no es que Dios esté en mí, sino que yo estoy en Dios. ¿Dónde si no podría estar? El problema surge porque no está en mi consciente. En realidad sí está, pero yo no lo veo, siempre estoy mirando las cosas pequeñas que están en la superficie. De este modo no soy claramente consciente de Dios como Dios. Tal vez si lo buscara a través de experiencias rarísimas, en lugares especiales. En el momento en que yo pueda darme cuenta de que eso que estoy haciendo, eso precisamente, ya es Dios, que se está expresando a un nivel determinado. En el momento en que comprenda que la capacidad de moverme es Dios que se está expresando a través de mi nivel físico, cuando vea que la capacidad de reír es Dios que se está expresando a través de mi nivel afectivo, que la capacidad de comprender cualquier verdad es Dios expresado a través de la mente, esto deberá producir espontáneamente un ensanchamiento de la conciencia. Todo consiste en aprender a aceptar que Dios, el absoluto al cual yo aspiro, es la fuente de donde está procediendo todo, toda mi existencia y toda mi experiencia. Tan solo ocurre que mi experiencia estoy atribuyéndola a mí, por cortedad de vista, por auténtica miopía mental. Rectificar mi perspectiva mental es reestructurar de un modo revolucionario mi conciencia. Tenemos una pequeña ilustración para esto, cuando dormimos y, por ejemplo, soñamos que nos estamos hundiendo en el agua, padecemos como si realmente nos hundiéramos. Nos sentimos extraordinariamente amenazados, limitados. Al despertar, nos sentimos enormemente aliviados y felices. Esto es porque nuestra conciencia se ha ensanchado. Igualmente, en la vida real, estamos soñando que somos nosotros con nuestros problemas a cuestas y que si no nos ocurren cosas extraordinarias, nuestros problemas no tendrán solución. Estamos soñando hasta que un día, tal vez, despertamos y descubrimos que, aunque las cosas aparecen de este modo, al mismo tiempo son también expresión de la plenitud total. Constatamos que nuestro amor es la minúscula expresión de un amor total, que nuestra fuerza es la minúscula expresión de una potencia total, que nuestra inteligencia es una gota minúscula de todo el infinito océano de inteligencia. En el momento en que nos damos cuenta de que nuestra inteligencia y la inteligencia infinita están en relación y, por tanto, nos abrimos y aceptamos este hecho, sentimos un profundo ensanchamiento en la mente y en el corazón, exactamente como al despertar de nuestra pesadilla sentíamos un gran alivio al darnos cuenta de que aquello que estábamos soñando, de que aquello que estábamos sufriendo, no existía en realidad. En el momento de descubrir otra dimensión sufrimos un cambio completo. El sufrimiento desaparece. Así es lo que ocurre cuando descubrimos que todo nuestro existir, nuestro funcionar, está siendo expresión de la potencia total, de la felicidad total. Es solo nuestra conciencia que tiene que abrirse a ella. Nada más. No son las cosas lo que hay que modificar, mi familia es la misma, mi negocio marcha igual que antes, no es que la sociedad sufra un cambio particular. El problema está en que yo estoy viviendo unos esquemas mentales, en función de unas interpretaciones que se contraponen a mis deseos, a mis aspiraciones o a mi sentido de justicia o de verdad. En el momento en que pueda abrirme a la conciencia de totalidad que se expresa a través de mí, todos los problemas quedan de repente cambiados. Toda la perspectiva se transforma por completo. Verifico que no existe ningún problema. Ningún problema de los que yo creía ver, y por los que yo estaba dispuesto a luchar, mantiene su fuerza de realidad. Lo cual no significa que yo no tenga que luchar, que yo no tenga que hacer. He de luchar y hacer, pero no porque existe el problema, sino porque Dios se expresa en este luchar y hacer en este momento dado. No porque haya un problema, no porque haya una contradicción. Los problemas existen en virtud de visiones parciales y opuestas. En una visión total no existe ningún problema real. El problema, tal como nosotros lo vemos, lo vivimos y lo planteamos,
no tiene auténtica realidad. Ahora bien, lo que sí existe es un actuar constante, un actuar revolucionario no en el sentido en que esta palabra suele ser entendida, sino en el sentido de que viene del centro, que en cada instante es total, porque cada acción es total, es fundamental. No en el sentido de la palabra revolucionario para significar que las cosas blancas tienen que cambiarse a verdes o a amarillas. Las cosas podrían cambiar totalmente de forma y seguir siendo un problema. Lo que hemos de descubrir es que no hay ningún problema, que el único problema que hay es mi visión de problema, y mi visión de problema solamente se debe a que mi pequeña visión trata de juzgar el todo por una pequeña parte. Cuando yo pueda abrirme a esta pequeña intuición de Dios, a esa presencia de Dios en mí, esto ensancha mi perspectiva, me hace ver, pero, ver, no en el sentido de querer, sino en el sentido de evidenciar. Me hace descubrir la verdad que se está expresando totalmente en cada instante, y que es una verdad sin problemas, una realidad que en sí no es conflictual. Todo está en orden, todo está completo, aunque la realidad no se adapte a nuestras ideas de orden y de plenitud. Es decir, cuando yo digo que no hay problema, esto no significa que yo deba cerrar los ojos para no ver los problemas. No quiere decir que huya, que me refugie en un estado más o menos nirvánico, y allá se las compongan los pobres ignorantes que tienen problemas. No es esto lo que digo, estoy diciendo que nunca ha existido ningún problema, porque Dios se está expresando en todo momento de un modo completo. Y todo lo que es expresión de Dios es expresión de su naturaleza, de su sabiduría, de su poder, de su perfección. Es en este proceso dinámico, evolutivo, que mi visión es parcial. Que de esta visión parcial, contrapuesta a mi aspiración total, surge la apariencia del problema, y esa apariencia de problema solamente se puede resolver cuando mi conciencia se abra a lo total, cuando mi conciencia coincida con mi aspiración. Este es el motivo por el que existen dos tipos de personas que no tienen problemas, o bien las personas que no tienen aspiración y, por lo tanto, no tienen contrasentido, contrapeso, que subsisten tal como viven, tal como ven las cosas sin más, o aquellas personas que teniendo una gran aspiración han llegado a una realización total que ha igualado los dos términos. Es decir, que no hay problema cuando no hay dos términos, o cuando los dos términos se han igualado en la cima de la conciencia. Ya he dicho que esto no significa que la persona no sea una persona activa. Es más, la persona que llega a esta realización se convierte en totalmente activa, totalmente eficaz, totalmente de ayuda a las demás en todos los sentidos, tanto en un aspecto humano, como en un aspecto artístico, técnico o político. Y esto ocurre porque es en este momento cuando ya no hay obstrucción, ya no hay distorsión, atribución. Simplemente, uno se convierte en un perfecto ejecutor, como un brazo recto, derecho, bien entrenado, eficaz, que hace lo que hay que hacer en cada instante, sin más, participando a la vez de la conciencia de totalidad y cumpliendo su pequeño papel como personaje, como delegación de la divinidad en el juego de ser del mundo. Preguntas. ¿En un crimen hay oración cósmica? Respuesta. Incluso en esto que parece tan horrible. En realidad todo depende de la atribución que le demos, porque cuando esto mismo se ha hecho en nombre de las cruzadas, por ejemplo, para salvar la dignidad de los lugares santos, esto se vivía como un acto de fidelidad y de servicio a Dios, y se vivía como un verdadero apostolado, como un verdadero ministerio, como un verdadero bien. Nosotros ahora nos horrorizamos al mirarlo. Pero el hecho está en que aquellas personas podían haberlo vivido de este modo. De esto es de lo que se trata. Es decir, no se trata tanto del hecho en sí, sino de qué modo la persona vive el acto. No se trata de ninguna manera de justificar algo que para nuestra conciencia es muy elemental. Todo puede ser oración, solamente que hay una oración que nos horroriza al contemplarla desde otro ángulo. Toda desgracia personal, vista desde unos valores individuales, es trágica. Y es trágica porque no se descubre en ella nada que la justifique. Pero esto es porque estamos atribuyendo un sentido de justicia y de valor a nuestra supervivencia individual, porque, para nosotros, esto de la conciencia espiritual nos sigue sonando todavía a música celestial.
En cambio, cuando uno puede abrirse a esta conciencia superior, las nociones de bien y de mal cambian extraordinariamente su sentido actual. Las cosas tienen una magnitud tal, una escala tan extraordinaria que la pequeña vida física, aunque es muy importante en cada instante y en cada momento, es insignificante en relación con el concierto universal no solamente por su tamaño, sino por su valor. Es cuando la persona está identificada con su cuerpo físico que este valor se convierte en absoluto. Es en este momento que no hay nada que pueda compararse y superar este valor, pero ello es debido a que hay una identificación, a que se confunde la vida con el propio cuerpo. La vida no puede destruirse. La vida es una expresión eterna de Dios. Lo único que se destruye son vehículos de expresión de la vida. Ahora bien, cuando yo creo que la vida es esa nariz, esos ojos, ese andar, ese soñar, cuando yo creo que la vida es este conjunto de fenómenos, es lógico que crea que, al desaparecer estos fenómenos a través de la destrucción física, se destruye la vida. Por esto lo vivo de un modo tan trágico. Pero no podemos destruir la vida. No sabemos. Por malos, por perversos que seamos, no podemos destruir la vida. Lo que sí podemos destruir es el vehículo de la vida física. Y esto es sagrado, el que sea vehículo y el que sea físico no significa que no sea importante. Hemos dicho antes que cada instante, cada acto tiene un carácter total, un carácter sagrado. Pero es sagrado en función de todo el resto. En el momento siguiente deja de tener valor, porque el valor se expresa de otra manera. Esto es lo que más cuesta de ver cuando todavía estamos dentro de esa identificación con el cuerpo físico. ¿Qué significa esto de que la oración, en este sentido, no tiene nada que ver con el bien y el mal? Respuesta. Bien, digo que no tiene nada que ver en el sentido de que nada puede sustituir a esa experiencia de expresión hacia arriba. Que aunque yo me conduzca muy bien, con un sentido de justicia y de meticulosidad en el orden mental, en el orden afectivo o en el orden vital, esto no añade ni una pizca de espiritualidad. Y esto se ha de ver muy claro. La espiritualidad se desarrolla solamente ejercitando lo espiritual. Cuando yo estoy obedeciendo a la idea de bien y de justicia, aquella idea que me han dado, que me han enseñado, esta idea funciona en el nivel mental y nada más. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es un acto de virtud, sí, mental, estoy haciendo un acto de integración de mi conducta y de mis sentimientos con mi mente. Y en este sentido es correcto, es bueno. Pero ahí no hay nada que pueda llamarse espiritualidad. Por ello, puede ocurrir que una persona más bien informal tenga una gran espiritualidad, y, en cambio, otra persona que lo tiene todo previsto calculado, milimetrado sea solamente esto, una máquina de calcular y nada más. No es que tengamos que renunciar al bien y al mal en el sentido humano y en el sentido social adquirido. Simplemente es que esto es bueno en su nivel. Pero esto no regala lo otro. Lo otro solamente se regala cuando se va allí y uno se abre a ello. Es lo mismo que se nos diría en lenguaje religioso, hemos de aceptar la fe, hemos de abrirnos a la experiencia de la fe, hemos de sobrenaturalizarnos. Este ascender a un nivel superior es lo que se suele enseñar en un lenguaje cristiano. Somos receptivos a las facultades superiores, somos receptivos a lo espiritual, y, en este sentido, somos receptivos a la gracia. Y correspondemos a la gracia, ejercitamos actos sobrenaturales de fe, esperanza y caridad. Es el mismo ejercitamiento del que yo estoy hablando, solo que yo lo hago en un lenguaje más psicológico. Este lenguaje psicológico para muchas personas no tiene las implicaciones en ocasiones desagradables o negativas que para ellas tiene el lenguaje religioso. Además, esto se explica no en unas categorías morales, sino técnicas, de causas y efectos, no en categorías de virtudes y vicios, de premios y castigos, sino de mecanismos en acción y del resultado de tales mecanismos. Así, a ojos de Dios, ¿todos somos buenos? Respuesta. A los ojos de Dios no es que todos seamos buenos, es que solamente existe la bondad. Lo que ocurre es que la bondad es expresada a un nivel, y a otro nivel, y a otro nivel.
Es expresada a través de una intensidad, de otra intensidad y de otra intensidad. Lo que llamamos maldad no es otra cosa que la bondad de un nivel que debería haberse trascendido, pero que todavía sigue existiendo y que para nosotros es un mal. Y es un mal moral, ya que hace las funciones reales de mal. O sea, la exigencia ética existe, y existe más fuerte que antes. Pero no debido a los imperativos puramente exteriores, sino porque en cada instante existe la exigencia de estar expresando lo más completamente posible, lo más auténticamente posible, aquello que uno vive como auténtico. Por eso cada instante se convierte en un acto más total, más pleno, más único, aunque este acto único sea el quitar una simple mota de polvo. Todo adquiere una importancia tan grande como en el momento en que estamos hablando de la vida. Porque la importancia no viene dada por aquella cosa que hago, sino por la conciencia con que la hago. Pero entonces la evolución del mundo ha conducido a unas leyes que se contraponen con otras leyes. Respuesta. La evolución del mundo son las leyes, y el ir contra las leyes es ir contra la evolución del mundo, contra la evolución de cada instante. Pero el que va contra las leyes solo lo hace porque se apoya en otras leyes, porque allí donde debería vivir una conciencia más amplia está solamente viviendo su bienestar particular. Cuando yo trato de vivir confortablemente y me olvido de los demás y digo, qué bien, los demás cayendo por ahí, y yo tan campante. Esto, visto así, es una cosa mala. En cambio, esto mismo, visto tal vez hace miles y miles de años, cuando aún no existía un rastro de conciencia social, esto era la suma realización en aquel momento. Por tanto, esto es un bien en aquel nivel. Ahora, cuando se han ido añadiendo nuevos niveles, aquel bien sigue siendo un bien, solamente que hay unos bienes superiores. Lo que ocurre es que cuando yo, en vez de vivir el nivel superior, vivo el nivel inferior, a eso lo llamo mal. Es malo porque yo estoy viviendo por debajo de mi nivel máximo. ¿Cómo se puede compaginar lo que hemos hablado de responsabilidad personal con la salvación eterna? Respuesta. La responsabilidad en este nivel que venimos explicando desaparece como valor personal. Es simplemente la necesidad de ser arriba y abajo, de ser en todas las direcciones. Es una responsabilidad que no hace sufrir. Cuando se sufre es cuando el yo está en juego. Ahora no sufro porque lo único que estoy obligado a hacer es todo lo que yo pueda, nada más. Entonces mi responsabilidad constituiría en abrirme al máximo para que Dios pueda expresarse al máximo a través de este instrumento que aparece como mi persona. Por lo tanto, el sentido de responsabilidad desaparece. Y, no obstante, la responsabilidad es mayor que nunca en la exigencia de que en cada momento debo hacer lo máximo. Entonces la salvación eterna consiste en dejar que la eternidad se exprese a través de nosotros. No hay otra salvación eterna. La salvación eterna es dejar que Dios se exprese a través de nosotros. En el momento en que yo me abro un poco más a lo absoluto, tengo un poco más de eternidad, esta es la salvación garantizada. Esto no es algo que yo diga alegremente. Lo dicen todas las autoridades de todas las tradiciones del mundo, desde la teología católica hasta el budismo, pasando por el islamismo. Descubramos que este funcionar nuestro es ya el modo de expresión de la eternidad a través de nosotros.